La música a través del tiempo. Medieval y renacentista, 500 a 1600. Estilos a destacar de este gran periodo están el canto gregoriano y la polifonía. El canto gregoriano abarca desde el siglo VII al XVI. Este era cantado en latín y a capela. No tenía acompañamiento musical, identificándose solo una voz uniforme interpretada por voces masculinas. La polifonía no se sabe exactamente cuándo comenzó a presentarse, pero se tienen registros de reglas polifónicas desde el año 900. A simples rasgos, es música en la que dos o más voces cantan cosas diferentes al mismo tiempo, pero con coherencia. Con la llegada de la polifonía surgieron algunas limitaciones. Los instrumentos musicales fueron prohibidos en las iglesias. Asimismo, surgieron elementos como el intervalo de cuarta aumentada, que se le consideraba diabólico. Por otro lado, en la música eclesiástica seguía por mucho tiempo prohibido el uso de varias voces. El avance más importante de este periodo es el uso de una notación musical fija, dándose origen a las 8 notas musicales, tomando partida con el himno a San Juan. Lo que marcó los avances e impedimentos durante este periodo están marcados por las pautas que la Iglesia marcaba y requería para acompañar la misa. Hablamos de un largo periodo en el que luego de la caída del Imperio Romano, la música continuó transmitiéndose por vía oral, sin Música una clásica, notación específica. de 1750 a 1820. Lo que buscaban los artistas era representar sus ideas mediante la belleza aparentemente perfecta, equilibrada, natural y con la expresividad justa, es decir, sin hacer exageraciones, tales como los acompañamientos pesados o las melodías recargadas. Algunas de las cualidades de la música clásica es que desaparece el bajo continuo y en lugar de este se acompaña con acordes repetidos o arpegios. También el ritmo cambia, pero se vuelve más suave y natural que en el barroco. Las melodías principales se construyen normalmente de forma simétrica con frases de 4 u 8 compases. Además, los compositores intentaban que las obras guardasen las proporciones precisas sin exagerar ningún fragmento. Y también se forman agrupaciones instrumentales fijas, buscando un equilibrio de los diferentes timbres como el cuarteto de cuerda o la orquesta clásica. De la música barroca a la música clásica definitivamente no fue una ruptura, sino una evolución, pues se añadieron y elaboraron nuevos aspectos y además se convirtió en un arte natural de expresión directa del sentimiento con un Modernismo, estilo siglo XX galante. y música contemporánea. Uno de los avances o limitaciones técnicas se dio en Francia. Se desarrolló la música concreta que producía sonidos existentes en el mundo, que planteaba que estaba producida por objetos concretos y no abstractos, es decir, que los instrumentos musicales eran tradicionales. El modernismo es una vanguardia que son movimientos radicales y controversiales, donde se utilizaban elementos como ruidos, grabaciones y sentido del humor. Podemos encontrar también la música aleatoria, la música electrónica en vivo, el teatro musical, la música ritual, la composición de proceso, el happening musical o la música intuitiva, etc. De los factores sociales que se pudieron influir en el arte fue el futurismo, que fue uno de los primeros movimientos de vanguardia que buscaba una ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte, donde se intentaba establecer la vida contemporánea por medio de máquina y el movimiento. Otro fue el atonalismo, que implicaba un intento consciente de evitar armonía diatónica tradicional. El primitivismo, que fue un movimiento donde se quería rescatar el folclore más araico de ciertas regiones como el lenguaje moderno, que a partir de 1905 profundiza en sintonía con el auge de los movimientos nacionalistas. Toma por consecuencia la necesidad de preservar la memoria musical tradicional de su país. Otros fueron los dodecafonismo y serialismo integral y por último el neoclasismo, un movimiento en el siglo XX donde era la práctica tradicional en cuanto a la armonía, melodía, formas, timbres y los ritmos, aunque mezclada con grandes disonancias
finales y ritmos sincopados. En cuanto a los avances y estilos que existieron entre los periodos, fue la expansión o el abandono de tonalidad, el uso de técnicas extendidas y la incorporación de sonidos y ruidos novedosos en la composición.